por mandato del nacional. Y me permito, si me permiten, les presento a nuestras diputadas. Diputada Gracie Durán, diputada federal por el Partido del Trabajo, vía Zoom la diputada Lilia Aguilar, igual, del Partido del Trabajo, y nuestra diputada Irlanda Márquez, diputada local, la diputada América Aguilar, por un compromiso previo no nos pudo acompañar. Tiene el uso de la palabra la diputada Lilia Aguilar. Bueno, espero que me escuchen porque yo no veo nada, yo estoy a ciegas. Pero bueno, muy buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos. La idea de tener esta ronda de prensa es primero informarles, bueno, las diputadas y diputados locales que somos parte del grupo parlamentario del PT de Chihuahua. Hoy tenemos la bancada más grande del PT de Chihuahua, la Cámara Federal. Los diputados, dos de ellos, con Clemencia, está sobre representado con el PT de Chihuahua. Gracie Durán, que se encuentra ahí, a la cual le agradezco mucho a Gracie, que está ahí con nosotros. Y el Nono Corral, que se sumará en algunos momentos también por este medio. La razón, bueno, es informarles un poco de qué es lo que vimos en la reforma al Poder Judicial de manera federal, pero sobre todo qué es el planteamiento estatal, qué es lo que sigue en el Congreso de Chihuahua y cuál es la posición de la Cuarta Transformación de Morena PT en este proceso que sigue una vez ya promulgada la reforma al Poder Judicial. Y bueno, sobre todo porque siguen los embates como el que vimos hoy del presidente Cedillo, es un poco desproporcionado. El hombre que sí acabó con la Corte sale a hablar de democracia y de paz. Entonces, yo iniciaría diciéndoles, bueno, porque nosotros participamos de la aprobación de la reforma. Se le hicieron más de 100 modificaciones a la reforma que pidió el presidente, contrario a lo que ha dicho la oposición constantemente, que no le pongo una coja y qué. Se hicieron más de 100 reformas a la propuesta original del presidente Obrador. Se hizo un proceso que trata de transparentar, que tiene la lógica de que la gente que aspira pueda democratizarse, o sea, que no aspire solamente las propuestas de los gobernantes, sino que puedan aspirar cualquier persona que cumpla con ciertos requisitos a nivel federal. Y la elección a nivel federal empieza a partir del año entrante, del 2025, tendrá que ser el primer año de reformas, de elecciones, entre ellos los ministros. Ya ministros como Loreta Cortizal han dicho que participarán de la elección. Otros ministros como Norma Piña pues han dicho que no van a participar, que prefieren quedarse con su se me fue la palabra, con su haber de retiro, que se les va a respetar al 100%. Eso primero. Y segundo, bueno, ¿qué es lo que sigue para los estados? Que es un poco de lo que hablará Irlanda Márquez. Y bueno, pues decir que el día de hoy la presidenta, yo con esto concluyo para que nuestra compañera Gracie pueda dar otros detalles. Nosotros, bueno, yo fui parte de la comisión de puntos constitucionales que hicimos el proyecto que se presentó ante el Pleno. Entonces, conocemos esta reforma desde febrero de este año, igual que muchos diputados del PRI del PAN que digan que no la conocen, y al mismo tiempo hemos estado ya construyendo con el ministro Saldívar una reforma a ministerios públicos y policías primeros respondientes, que es otra de los complementos que se tendrá que hacer para que esta reforma funcione al 100%. Entonces, pues yo le daría la palabra a Gracie para que hable un poco de las características de la reforma a nivel federal. Y en esto quiero ser muy clara porque lo estamos dividiendo. Porque la reforma que nosotros aprobamos a nivel federal aplica solamente para jueces federales, jueces, ministros y magistrados federales. Pero da un mandato a las legislaturas locales para
que en cierto periodo, que es un poco lo que hablará la diputada Blanca, hagan las modificaciones correspondientes y que al mismo tiempo puedan construir una reforma ellos para lo que tiene que ver con los jueces y magistrados locales. Entonces, si hay oportunidad que un poco que Gracie nos diga cuáles son las características más generales de la reforma, contrario a toda la mayoría lo cierto, pero bueno, hay que ir a los detalles y luego ya lo comentar. Gracias, Lilia. Buenas tardes. Así como lo comenta mi compañera la diputada federal Lilia Aguilar, pues nosotros el día 3 de septiembre y al 4 de septiembre aprobamos en lo general y en lo particular la reforma al Poder Judicial, quien posteriormente pues fue aprobada por el Senado y ahorita publicada por el Diario Oficial de la Federación. Y pues en pocas palabras, lo más preocupante o relevante de esta situación de la reforma al Poder Judicial, pues es que mucho se ha dicho que la reforma al Poder Judicial busca afectar más a los empleados del Poder Judicial de la Federación. La oposición hace decir que más de 55,000 empleados quedarán afectados ante esta reforma judicial, siendo esto todo una mentira, ya que pues los derechos de los trabajadores están garantizados y no habrá ninguna afectación a estos trabajadores del Poder Judicial, estos manifestantes que se encontraban tan preocupados a la afuera de tanto del Congreso como del Senado, preocupados porque se fueran a afectar sus derechos y su trabajo. Y pues lo más relevante aquí es que nosotros, o los derechos laborales de esa reforma, pues quedan intactos, ¿verdad? Y no se les va a disminuir o afectar en algún sentido a los y las trabajadoras del Poder Judicial de la Federación. Y pues esto es una de las preocupaciones más grandes que existían al aprobar esta reforma. También pues el PRIAN intenta confundir a estos empleados, asustándolos, y pues es muy difícil el poder explicarles o mostrarles que no se les verá ningún derecho afectado, pues porque no se ha dado la intención, ¿verdad?, de que nosotros lo hagamos, lo hablemos, ya que pues como pueden muchos saber, pues el PRI y el PAN ni siquiera quisieron leer la reforma al Poder Judicial. Ellos justificaban que no habían tenido tiempo, que era muy poco tiempo, y que para ellos había sido imposible leerla cuando fue publicada en febrero de este mismo año. Entonces, pues es una de las preocupaciones más grandes que hay, como lo mencionó mi compañera Lilia. En términos muy generales, pues es que el Poder Judicial sea elegido por el pueblo. Muchas preocupaciones respecto a esto, pero pues es justo, ¿no? Así como ellos pueden proponer y votar al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo, y ellos votan por un presidente, por unos diputados y por unos senadores, ¿por qué no van a votar por los jueces y ministros que imparten justicia, ¿verdad?, en esta nación? También, como lo mencionaba mi compañera, de los temas que también preocupan suficiente sobre los requisitos, ¿verdad?, que se van a ocupar para poder formar parte o la intención de participar en esta elección. Pues esta reforma judicial tiene unos criterios bastante amplios en los que para poder ser jueza, ministro o ministra, pues tiene que pasar por una serie de requisitos. La gente estaba muy preocupada porque decían que cualquier persona iba a poder serlo. Pues claro que hay que tener años de experiencia, una licenciatura en Derecho y un promedio general que va por el porcentaje de un 80%, de un 8%, y entre otras cosas que mucha gente está muy preocupada. También existe una posibilidad de que ya personas más jóvenes puedan llegar a estos cargos, toda vez que antes existía una edad mínima para poder participar.
Eso también viene en la reforma, lo cual es importante para todos aquellos jóvenes que intenten aspirar a poder ser o a ejercer algún cargo. Como muchos sabemos, ya lo he manifestado en otras ocasiones, yo soy abogada penalista. A mí sí me interesa muchísimo esta reforma, estoy muy contenta de haber participado en ella y pues hay que quitar la corrupción de este poder judicial. Lo vamos a lograr, ya el siguiente año es la próxima elección y pues no sé si tengan más dudas, ahorita si gustan lo complementamos aquí con lo que vaya a decir nuestra compañera, qué es lo que se viene para el Estado y cómo va a funcionar esta reforma judicial. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Yo soy Irlanda Márquez, diputada local por el Distrito 6 de Ciudad Juárez. Bueno, como lo dijeron mis compañeras diputadas federales, a mí me va a tocar un poco hablar del tema local. Recordemos que el pasado jueves debimos haber subido la discusión de la reforma al Poder Judicial, sin embargo, la oposición, por la mayoría que tiene en el Congreso del Estado, pues logró sacarla del orden del día. Hoy tenemos oportunidad para que todos puedan ser jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros y ministras. En tema de lo local, las entidades federativas tenemos un plazo de 180 días naturales a partir de la entrada en vigor del decreto para realizar adecuaciones constitucionales locales. La renovación de la totalidad de cargos de elección de poderes judiciales locales deberá concluir en la elección federal ordinaria del año 2027. En los términos y modalidades a los que llegamos de acuerdo en la presente legislatura, o sea, vamos a tener que discutirlo. En el caso de que los diputados de la oposición no quisieran legislar, estaríamos cayendo en una omisión legislativa absoluta, por lo cual estaríamos estudiando los mecanismos judiciales correspondientes para proceder. No creemos que sea el caso, porque todos los grupos parlamentarios tendremos la oportunidad de participar en esta discusión y ver cómo lo llevaríamos a nivel federal, porque recordemos que somos autónomos. Yo por mi parte estoy buscando la Comisión de Justicia para poder participar en esta creación, en esta importante discusión y ser parte de la cuarta transformación. Pregunta, sí. Sí, ¿alguien más que quiera agregar algo? Diputada Lilia, ¿algo más que quisiera agregar? Si no, procederíamos. Sí, permítame. Eso que sí, bueno, pues ya lo si hay preguntas, yo estoy atenta. ¿Sí, preguntas? ¿Les das este micrófono a ellos para...? Gracias. Sí, hasta interviniendo. ¿Sí hay preguntas? Sí, denos chance, ya lo van a hacer. Sí. Está volteado. Aquí salimos nosotros. Sí. Martín Contreras, de Chihuahua. Bueno, la pregunta aquí sería, ya que se dio el proceso de la aprobación, ya está la reforma, incluso la publicación tenemos entendido, pero en la oposición dicen que se está violando lo que han sido las suspensiones emitidas por algunos jueces. Entonces aquí la conclusión que pues, tiene, yo creo, la ciudadanía es saber si no se está incurriendo en un desacato por parte pues, del gobierno, más bien del Senado, y en cuanto a la aprobación de esta ley, en cuanto a la publicación. Y bueno, saber también si aquí, porque así lo dijeron los opositores aquí en el Congreso local, que pues habían bajado el tema porque se temía caer en eso, que era el desacato.
desacato de un dictamen. Entonces, pues aquí está la conclusión. Ahí es donde quisiera, yo creo que la ciudadanía sabe un poquito más. ¿Alguien más o contesto esta yo? Contestamos y luego. Bueno, muy rápido. Pues claramente no hay tal desacato que inclusive congresos como el Congreso de Querétaro la aprobó en contra. O sea, puede estar a favor o en contra de la reforma, pero no hay desacato. Voy a explicar por qué. Primero, la ley de amparo, que es un poco la suspensión, se da por los jueces cuando hay un procedimiento de amparo. Entonces, la ley de amparo es sobre acciones ya concluidas, vamos a decirlo así, sobre una toma de decisión de cualquier entidad de autoridad, pero que ya esté y las suspensiones que se dieron por jueces, que además son jueces de circuito, que no tienen ninguna atribución para dar una suspensión sobre acciones del Poder Legislativo, fueron sobre una cosa que está en proceso y que asumían que se votaría a favor, pero no sobre un hecho consumado. Entonces, la suspensión por ahí, Irlanda tiene, se lo puede hacer llegar. Esta discusión se dio el 28 de agosto. Eso es algo que quisieron hacer una moción suspensiva los opositores, específicamente el PAN. Entonces, creo que yo lo digo respetuosamente, soy muy respetuosa de los partidos, es un pataleo que además va en contra de toda norma. Por ahí lo acaba de ver la definición exacta del juicio de amparo. El juicio de amparo se da sobre acciones que ya causaron ejecutoria, que quiere decir que ya están en firme. Y entonces el amparo está diseñado para proteger a los ciudadanos de acciones que ya tomó el gobierno. La suspensión que otorgó 2 veces una jueza de Morelos, que por cierto es integrante de la Acción Nacional, participó de las marchas, de la reforma, etcétera, y uno de los antes, porque estaban mal otorgados las suspensiones porque las sentencias no estaban dadas sobre hechos consumados, primero. Y segundo, los jueces de circuito no pueden otorgar amparos sobre un poder soberano como le conocemos nosotros el soberano, como el poder legislativo. No puede de ninguna manera un solo juez suspender una acción de proceso legislativo. No tiene la atribución para hacerlo. Primero, y el amparo no es para eso. El amparo no detiene la actividad soberana. Entonces, todo esto que han argumentado primero yo, y lo digo justamente para los compañeros que decidieron detener esta discusión en Chihuahua, está dada sobre un rumor, primero, segundo, sobre el gran desconocimiento de para qué sirve el juicio de amparo, y tercero, pues una forma de darle la vuelta para no entrar ni a favor ni contra ello. Yo creo que hubiese sido más decente o más políticamente redituable para el Congreso de Chihuahua, con la teoría panista, que la vela para las mujeres. ¿Quieren que complementemos lo que estaba comentando la diputada Lilia? Nos vamos a la ley de amparo, que es muy clara en el artículo 61, fracción primera, donde dice que en contradicciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, pues no es improcedente. Además, nos da una lista de cuestiones por las que no procede el amparo, entre estas las reformas constitucionales. Entonces, ahí eso fue lo que debatimos en la mesa directiva con la oposición. Sus argumentos no fueron suficientes, toda la coalición de la Cuarta Transformación le dio los argumentos válidos, sin embargo, nos ganaron públicamente porque son mayoría tanto en la mesa directiva como en el Congreso. ¿Cómo quedó la votación? Fueron No, pero no.
Te paso el dato exacto de cuántos diputados que estuvieron presentes en la mesa directiva, porque nosotros tenemos votos, pero no voto, votaron a favor de bajarlo del orden del día. ¿Quieres añadir algo? Pero se va a tener que discutir, ¿no? De todos modos. Sí. Respecto a lo mismo, cuando nosotros estábamos por discutir la reforma al Poder Judicial dentro de la Cámara de Diputados, los partidos de oposición tuvieron varias mociones respecto a estas suspensiones que otorgaron jueces de distrito, y lo cual en la mesa directiva, tanto en la presidencia, así como en los grupos parlamentarios, también se votó a favor de continuar con el dictamen de la reforma al Poder Judicial, por lo mismo, toda vez que, como mis compañeras ya lo mencionaron, y está avalado por un artículo de la ley de amparo, pues es improcedente estas suspensiones que hicieron unos jueces de distrito. No sé si ya es terminada esa pregunta o quieran. Me parece que la diputada Lila quiere añadir algo. Denme un segundo. El Congreso de Chihuahua no podrá dejar de discutir, ya no podrá dejar de discutir, ya no entró la promulgación, ya no entró la promulgación, pero tendrá que discutirlo. Ahora sí quedó contestada su pregunta. Sí, muy bien. Pasamos a la siguiente. Sí, había comentado también algunos diputados de la bancada del PAN, creo del PRI, inclusive de MC, hacer recursos legales internacionales. Esto para evitar, o bueno, tratar de retrasar lo que es la reforma del Poder Judicial. Y otra de las situaciones que dijo MC es ¿cómo se dice? De la federal, incorporarse, desincorporarse, ¿cómo es? La figura que tiene el acuerdo federal, si separas o dejar de ser en el acuerdo federal. ¿Pudiera ser esta situación, cualquiera de las dos? No sé si me expliqué. Ninguna de las dos. Bueno, la primera, hay una Comisión Interamericana de Derechos Humanos que emite resoluciones que son pues como consejos a los estados, porque los estados integrantes de cualquier organismo son libres y soberanos. Ha sido una de las cosas que ha dicho el presidente, inclusive con la declaración del embajador de Salazar. O sea, México es una república que no acepta injerencias extranjeras, primero, y segundo, que tiene una estructura de estado soberano. Entonces, las supuestas acciones internacionales pues pasan por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que le da una revisada y que dirá, pues le falta esto, y a lo mejor en esto puede haber riesgos, pero es a lo que puede llegar. Y la desincorporación al acuerdo federal, lo dijo, si creo que estoy entendiendo lo que está haciendo, lo propuso un diputado de Nuevo León de Movimiento Ciudadano, para que Nuevo León se desincorpore en el acuerdo federal. Es tanto como decir que Nuevo León dejaría de ser parte de la República. Así de absurdo el tema. Aquí lo hizo Francisco Sánchez, de MC, lo comentó. La única forma de desincorporarse del acuerdo federal es dejar de ser parte de la República. Es la única forma. Okay. Después de desincorporar el sistema fiscal del Poder Federal y no recibir impuestos, no recibir dinero de los impuestos federales, pero la única forma de salir del acuerdo federal es dejar de ser un Estado. Y yo les recordaría que el 14 justo acabamos de celebrar la incorporación del último territorio que fue Chiapas. Sí, Chiapas fue el último territorio que se sumó a la República. Y eso fue como en 1914. La Corte Internacional es la que puede dar recomendaciones. La Corte Internacional solo puede dar recomendaciones. Somos un Estado soberano. Nadie puede venir a decirnos que cambiemos nuestras leyes, ni los gringos, ni la Corte Interamericana. Gracias. Sí, para la diputada Irlanda Márquez, ¿va? Todavía va iniciando la legislatura, todavía no las conozco muy bien. Mi pregunta sería si nos pudiera explicar que en lo local va a ser lo mismo que se va a hacer
mencionaba lo de ciertos días que tiene el Congreso del Estado de Chihuahua para legislar en la materia. ¿Se nos puede explicar un poco? Ok. Bueno, pues tenemos, tenemos 180 días, como lo comentábamos, para adecuar y hacer todas las adecuaciones pertinentes para que entre en esta constitución local. Entonces, quiero entender más allá de tu pregunta, o sea, Va a ser lo mismo, los jueces, los magistrados locales de aquí del Estado de Chihuahua van a entrar en un mismo proceso que sean elegidos, como han mencionado, por tómbola. sí, es el mismo proceso, nomás tenemos que hacer las adecuaciones a nivel local para que esto suceda. Y por eso recomendamos que participen todos los grupos parlamentarios. Y mi otra pregunta sería para la diputada Grace. Grace, sí, así. Grace, Me parece que Lili está queriendo intervenir, permítame, la diputada Lili. Yo quiero ser muy clara que o sea, hay un proceso. Primero tenemos que entender algo. Esta es una reforma a la Constitución y la Constitución tiene que ser lo suficientemente general para permitir la normatividad de leyes secundarias, que es lo que vamos a hacer ahora. ¿Qué es? Porque creo que tu pregunta tiene un planteamiento y luego respetuosamente, probablemente sesgado. Los jueces no te van a asignar por tómbola. Los jueces van a seguir, los jueces, los magistrados y los ministros van a tener un proceso, no como yo fui diputado en el 2007, como el que hicimos para la selección del Ichitay o como el que existe para los consejeros electorales. Si acaso no hubiese acuerdo en las 2/3 partes de los congresos para nombrar, entonces llegaríamos a la tómbola cuando no hay acuerdo. Es lo mismo que sucede en la sección de los del Instituto Nacional Electoral. Sin embargo, el reto, creo yo, lo maravilloso que tienen en Chihuahua ahorita, es el reto de que ustedes pueden determinar cómo quieren que sea el proceso. Tienen 180 días para diseñar una reforma primera. Y lo que sí está en la ley legislativa es que en el 25 empieza la primera, no sé si en el 25 empieza la primera elección, y luego la siguiente sería en el 26 y todos los jueces tendrían que estar cambiados para 2027. Todos los jueces locales. Pero el proceso está en manos del constituyente local, que es el Congreso del Estado más los municipios. Entonces, no hay nada escrito, Gracias, diputada. Mi pregunta sería para la diputada. ¿Usted es federal o local? Federal. Federal, a la diputada local Grace Durán. Sí. Grace Federal. Durán. Mencionaba ahorita una duda que es mucho de los ciudadanos, de la oportunidad para los jóvenes. Así es. Que cualquier joven pueda ocupar un cargo de estos. Mi pregunta va, ¿cree usted que un recién egresado de la carrera de Derecho, con promedio de excelencia académica, pueda ocupar un cargo de juez, de magistrado o ministro? Sí, mire, creo que te doy un poquito la duda. En la reforma judicial viene también que tiene que tener 5 años de experiencia, no es como que sean recién egresados, pero sí da una posibilidad a que las personas jóvenes puedan participar en estos procesos. Así como lo mencionaba mi compañera Lilia, vienen leyes secundarias. ¿Qué es esto? Para poder reformar las leyes, o sí, los artículos que se modificaron en esta reforma judicial y poder hacer un poquito más entendible para las personas, tanto para las personas interesadas como para las personas que tengan esta duda. Nosotros, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, fue una de las mociones que presentamos y lo entendimos como que hay que reforzar las leyes secundarias. Y sí es una ventaja muy grande, creo que cualquier persona capaz puede ser parte de estos puestos. Hay que dejar crecer a las personas. Creo que una persona de 30 años que tenga 5 años de experiencia, que tenga un promedio de excelencia, podría ser un gran juez magistrado, porque no solamente es tener los conocimientos, sino saber ejercer la justicia de manera, pues vaya la redundancia, justa, y ser muy congruente en lo que está pasando.
No nos podemos ir muy lejos, pero pues sabemos que aquí y en todos los estados de la República hay jueces que tienen libres a personas culpables y presas a personas inocentes, así como hay personas que tienen más de 8 años sin recibir una sentencia y que siguen privados de su libertad. Entonces, pues esto es necesario justamente, la reforma al Poder Judicial necesitamos ya que inicie, y pues creo que cualquier persona con las intenciones de cambiar el país y de transformar el país puede participar. Nada más por último, dicen que, yo nunca he tramitado uno, pero dicen que tramitar un amparo es, dependiendo de la situación, es algo costoso. Con esta reforma que se aprobó, va a ser ya la población en general, la de menos recursos, va a tener acceso a este recurso. Claro, mire, la justicia tiene que ser para todos, no nada más para unos cuantos, y eso es lo que hemos vivido todos estos años. La justicia tiene que ser en general, no en lo particular. Entonces, la intención es que todos reciban la justicia que necesitan. Las personas que se presentan ante un poder judicial o ante una fiscalía no son personas que vayan por gusto, van por una necesidad, y tenemos que cubrir esa necesidad. Y ya precisamente hablando de las fiscalías, se ha mencionado que esta reforma pues no llega precisamente a este nivel, en donde pues la justicia es donde se debe acatar, ¿no? Hasta donde llega precisamente las personas. Las fiscalías, ¿cómo van a tener algún impacto, alguna modificación, o qué es lo que va a cambiar? Sí, mire, como lo comentó la diputada Lila Aguilar, en eso vamos a trabajar. Este tiempo que nos queda, es muy cierto lo que han dicho, de las fiscalías parte mucho lo que se va al Poder Judicial de la Federación. A las fiscalías es donde se hace la investigación pertinente, es donde se recaban las pruebas necesarias y es donde se tiene el contacto directo con la víctima. Entonces, sí hay algunas cosas que mejorar de las fiscalías. Muchos dicen que son ineficientes, sí, pero hay que ver de dónde viene esa deficiencia, hay que ver de dónde viene esa falla. ¿Por qué? Porque son muchísimos casos al año, tal vez para muy pocos empleados, para muy poco presupuesto, para múltiples situaciones, pero lo que sí aquí nos embarca pues es el Poder Judicial. Claro que las fiscalías también necesitan una reforma, y es por eso que se van a hacer las iniciativas para las reformas secundarias, para poder tanto modificar las fiscalías como los primeros respondientes, que serían los policías municipales, estatales y los policías de investigación, que son los policías ministeriales. Muy bien. Y otra de las preguntas ha sido de que las elecciones de todos los jueces, magistrados, pues es una situación casi imposible por el número de personas que se involucran. ¿Cómo sería este proceso? Porque pues también a lo mejor tendría que empalmarse con las otras elecciones, a lo mejor también tendría esto también un impacto económico muy grande para los encargados de estas elecciones. ¿Esto también se ha contemplado? Sí, diputada, ¿Nos escuchan? Si nos pudiera repetir la pregunta, por favor. Sí, bueno, es respecto a lo que sería el procedimiento de la elección de cada juez, de los magistrados, todo lo que conlleva pues la elección, que sería, han dicho que pues imposible por el número pues, de involucrados que serían, y de que también tendría un impacto económico muy fuerte. O sea, ¿de dónde saldría este recurso? ¿Cómo sería la organización de esta elección, que también se empalmaría pues con las elecciones siguientes? Básicamente, ¿cómo sería la elección de los jueces magistrados, que son muchos? Creo que ya se salió. Y el costo. Aquí, así muy en lo general, ya si gustan que les conteste un poquito más, particularmente muchos se han preguntado sobre dónde va a salir el recurso para las elecciones de los ministros, ministras, magistrados, magistradas, jueces y juezas. Pues la intención es que ellos no se les dé un
dinero como tal para la campaña, pero sí el presupuesto viene de los fideicomisos. Lo de la elección, pues es que es un poquito difícil, ya que la oposición decía lo mismo y luego después decían, pero va a ser muy difícil darle la oportunidad a todas las personas, y luego después decían, no, pero ¿cómo van a hacerle para que sean tantas personas? Entonces la intención es que sea un proceso abierto, sea legible, sea participativo, y todas las personas que quieran participar pues tengan la oportunidad de hacerlo. Hay que trabajar un poquito sobre cómo es que se va a particularmente realizar, porque muchos dicen que van a ser boletas muy grandes, que las personas no van a saber implementarlo o votar, utilizar el voto. Entonces, pues el pueblo es muy inteligente, entonces hay que darle la oportunidad. Si quiere un poquito más en lo particular, le paso a la diputada Lilia Aguilar, y ella tiene un poquito más de conocimiento respecto a que ella pertenece a la Comisión de Puntos Constitucionales, y a ver si le queda un poquito más claro la situación. Bueno, específicamente la fecha, el proceso es muy claro, el proceso que marca los transitorios, el 10º, el 7º, el artículo 96 y el artículo 97, que marcan que habrá una convocatoria general. Sobre esa convocatoria general se harán exámenes institucionales con características de nuestra carrera oficial, por ejemplo, que alguien preguntaba si era posible que un chavo recién egresado como madre pudiera participar. Claro que es posible. Por eso nosotros hemos hablado que al contrario de lo que dice, esto abre la posibilidad de la participación del potencial. Segundo, una vez que eso suceda, en la ley se tendrá varias. Yo vuelvo a insistirles con decir, es que esta es la reforma constitucional. El proceso tal cual como lo vamos a tener es lo que sigue lo que sigue de la reforma. Entonces, ¿qué es lo que se recibirán? Todas estas solicitudes serán analizadas por un comité y los últimos perfiles serán liberados, no sé si los sacados por el Congreso Federal, para que puedan contenderlo. ¿Por qué no cuestan las elecciones? Bueno, o no cuestan las campañas, que es una de las cosas que ha mal informado la oposición. Pues porque no pueden utilizar recursos públicos, porque no se puede hacer una autopromoción del perfil, sino solamente podrán participar en foros organizados por universidades o por el propio Poder Judicial, y en tiempos oficiales de radio y televisión, que son los que actualmente los partidos políticos van a ser cedidos para los candidatos. Entonces, en realidad no hay un costo. ¿Qué es el costo del que está incurriendo? Es el que tenemos que cuantificar, y lo estamos esperando que lo determine el INE. Bueno, pues la organización de poner urnas, esa restricción de votos de los que serán candidatos. Entonces, en la realidad, todo este asunto de si el crimen organizado ahora nos va a poner, que si los empresarios van a pagar las campañas, todo esto es una mala información, distinto, porque no habrá campaña. O sea, para no ser acceso, los que quieran representar un ministerio serán a través de ciclos académicos, de ciclos que tienen que ver con el ramo de lo jurisdiccional nada más, y los tiempos que utilizarán de radio y televisión solamente serán aquellos que les otorgará el Estado, que hoy ya utilizan. Otra pregunta que le pudiera hacer es, nos comentaba el diputado federal que no se va a afectar al personal del Poder Judicial Federal, juez, magistrado o ministro que entre al Poder Judicial. Me imagino yo que va a tener su personal de confianza, ya que el que estaba en contra de esta reforma. En esa situación, los magistrados, ministros y jueces tendrán que meter a su personal y sacar al que está, o cómo va a ser la situación ahí.
Si nos puede explicar, por favor. Mire, a ver, primera cosa, artículo 10 de la reforma, dice que ningún derecho laboral, ninguno, ni de los de honorarios, ni los de carrera, ninguno va a ser afectado. Porque esta no es una reforma laboral, es una reforma para elegir próximo fiscal. Entonces, yo por eso en mi discurso del 4 de septiembre, yo reté a la ministra Norma Piña que le dijera la lucha para esta proposición. Nadie va a ver su trabajo en proposición, nadie. Entonces, claro, si tú llegas con, como ha sucedido en la Corte, por ejemplo, la ministra Norma Piña tiene dada en la Corte de alta a la asesora Felipe Plaza, que no ejerce ningún trabajo jurisdiccional. O el ministro Vandera tiene dada de alta a su hija, que es dentista, y la tiene dada de alta como juez. Claro, esa gente va a perder sus derechos, pero va a perder sus derechos porque son aviadores y estas son las que están trabajando. Pero todos aquellos que están trabajando no van a perder sus derechos laborales. El Tribunal de Gobierno de los jueces magistrados y ministros tendrán el derecho de quedarse como al personal de la Cámara de Diputados. Yo les pongo ese ejemplo. Y yo, ahora que estoy la vez pasada, hoy he sido reelecta, yo tengo una persona que me ayuda como secretaria. Esta persona secretaria la toma la administración del Poder Legislativo y la pone a disposición para que cualquier otro diputado pueda tomar como secretaria. Eso es lo que la realidad sucede. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Pasamos el micrófono a Tania. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, en nombre de todos los legisladores y legisladoras, en este caso, mujeres, del Partido del Trabajo, les agradecemos su asistencia y su presencia. Gracias. Gracias. Gracias.